territoriales, especialmente a los televidentes de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y antes de empezar este primer programa de la temporada, que hace el número 210 en este canal 8, sí que tendríamos que, en nombre de todo el canal 8, expresar nuestras condolencias a los familiares de las víctimas de la tragedia aérea de Barajas. Hoy se celebra esta tarde en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria un funeral por el alma de los fallecidos, y desde aquí nos unimos al dolor de las víctimas y también nos unimos solidariamente a los sentimientos de tristeza y dolor que en este momento sufre la isla hermana de Gran Canaria. Dicho esto, tenemos que agradecer la presencia aquí y darles la bienvenida a los protagonistas del debate de hoy, que son el profesor Manuel Marrero, director del Instituto del IES Óscar Domínguez de Tacoronte. Don Manuel, bienvenido. Buenas tardes. También nos acompaña doña Karen Cordero Carriles, abogada de la Asociación para la Defensa de los Intereses de los Consumidores y Usuarios, ADICU. Doña Karen, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Contamos con doña Marisa, la participación de doña Marisa Reverón Lorenzo, madre de alumno, y igualmente con el concurso de don José Miguel García Sánchez, padre de alumno. Sean todos ustedes bienvenidos. En el transcurso del debate escucharemos declaraciones de don Cruz Díaz Domínguez, concejal de Comercio del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, y también de doña Carmen Delia Pérez, responsable de Acción Comercial Particulares de Caja Canarias. En la parte última, como es costumbre, escucharemos a la ciudadanía de la calle opinar sobre cómo está afrontando la crisis en su economía familiar. Escuchemos ese informe inicial que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Cesta de la compra, facturas domésticas, hipoteca, coche, gasolina y algún que otro capricho. Es básicamente el coste mensual generalizado al que se hace frente en el seno familiar. Eso siempre y cuando no se le añada a última hora algún gasto imprevisto que haga tambalear la cuenta bancaria. Llega septiembre y la cosa se torna algo más complicada. Para muchos supone el mes de la vuelta a la rutina tras un periodo vacacional. Hay que hacer frente ahora a los excesos económicos propios de haber vivido unos días por encima de nuestras posibilidades fuera de casa. Volvemos al trabajo y también los pequeños regresan a los colegios. Otro gasto que nos pone en alerta. Las grandes superficies tratan de hacernos ver con sus campañas comerciales que no es para tanto. Pero según un estudio de la Federación de Usuarios Consumidores Independientes publicado el pasado mes de agosto, se estima que el gasto medio por alumno ronda a nivel nacional los 825 euros y en Canarias los 704 euros. Nada que decir ya si nos referimos a los centros escolares concertados o privados o si se tiene más de un hijo. Al material didáctico se le junta el uniforme, el gasto de comedor y transporte en su caso y, como decíamos antes, algún capricho del niño. También con el regreso a las clases vuelven los políticos a lo suyo. Aunque en la coyuntura económica por la que atravesamos, lo suyo es algo diferente a otros años. La ciudadanía está ansiosa por recibir respuestas ante la crisis, la recesión, la desaceleración económica, retroceso o como quiera llamarse. Ellos tienen que salir a la palestra en unos casos para tranquilizar y anunciar medidas y en otros para agitar y argumentar lo contrario. Lo cierto es que el nivel de endeudamiento y morosidad de la población se ha multiplicado y las familias viven ahogadas en gastos. Al mismo tiempo, las empresas, sobre todo las del sector de la construcción, están teniendo que cerrar, con el consiguiente desempleo que genera y más deudas. Los bancos, por su parte, han optado por ser más cautelosos ante la concesión de créditos e ingeniárselas para buscar otras fuentes de financiación futuras. Se nos pide austeridad y las administraciones también se están comprometiendo públicamente a aplicarse en esta tarea. La sociedad ha empezado a pagar su acomodo de los pasados años y sus aspiraciones a todo y confiar ese todo a la banca. La situación es difícil y las previsiones de los expertos hacen indicar que se prolongará. La ciudadanía pregunta: ¿hasta cuándo?
Este ha sido el informe inicial de este programa, la cuesta de septiembre. Habrán oído ustedes, lo tradicional es siempre escuchar la cuesta de enero, y hemos planteado la cuesta de septiembre porque hay muchas economías familiares en que efectivamente, no solo en enero, sino también en septiembre, probablemente en octubre y seguramente en noviembre también y en diciembre. Bien, don Manuel, antes que nada, ¿hay cuesta en septiembre o no hay cuesta? Sí, yo creo, y se nota en los centros educativos, se nota, porque bueno, las familias al comenzar el curso afrontan una serie de gastos bastante notables, es decir, la cuestión de los libros de texto, aunque en Canarias se haya avanzado en los últimos años algo en los aspectos de gratuidad, aún el Servicio Público de la Educación no ofrece gratuidad total para, por lo menos, los más necesitados. Perdone que le interrumpa, pero ¿no se había dicho ya que todos los alumnos de la enseñanza no universitaria en el archipiélago podían disfrutar gratuitamente de material escolar y de libros? No, en primaria está más extendida la gratuidad, en infantil no existe, y en secundaria primero y segundo tienen una parte de gratuidad, es decir, en primero de la ESO el año pasado se concedieron unos 100 euros para gratuidad y este año para segundo de la ESO se entrega a los padres una tarjeta electrónica por valor de 135 euros para aplicar esa gratuidad. Eso significa más o menos el 40, el 50% de los libros de texto nada más, sin contar el resto del material y demás. O sea que solamente en libros y material un chico en primero o segundo de la ESO secundaria ahora mismo tendría en torno a 400, 500 euros, 300, 400, 500, depende del centro y de las editoriales que se hayan elegido, ¿no? Bien, doña Karen Cordero Capriles. Doña Karen, usted es abogada de una asociación nueva, creo, dentro del archipiélago, que se llama Defensa de los Intereses de los Consumidores y Usuarios, ADICU, ¿no? ADICU. ¿Qué es lo que usted, desde el punto de vista de la defensa de los consumidores y de los usuarios, qué percibe usted ante la situación económica actual, ¿no? ¿Hay cuesta, no hay cuesta? Realmente sí hay cuesta. Hay una crisis económica que yo creo que no se puede desconocer. Hemos visto, tenemos ante la asociación personas que llegan no solo porque se encuentren lesionados en su derecho, sino porque quieren tratar de ver de una manera que tengan un contrato, que bien las facturas les sean muy caras, para ver si nosotros de alguna manera le encontramos una salida bien para dar la situación en la que están sumergidos de baja o buscar una solución para quitarse cargos de lo que es su haber normal en su familia. Bien, doña Marisa Reverón, madre de alumno, ¿usted percibe la carga? Sí, bueno, madre de alumnos, porque son dos. Sí, por supuesto, yo no soy ajena a los cambios que hay ahora mismo, lo que estaba comentando antes mi compañero de tertulia. Es verdad que los libros de texto ahora se está intentando que alcance el 100% de los estudiantes, todavía no ha alcanzado el 100% de los estudiantes, solo lo que es la primaria hasta segundo, pero sí es verdad que la crisis, yo creo que a cualquier familia que tenga niños escolarizados, pues lo tiene desgraciadamente que notar. Y cuando llega septiembre, por supuesto más, solo que uno tiene que tener previsiones, ¿no? para ello. Dice lo mismo don José Miguel García Sánchez como padre. Sí, efectivamente hay cuesta de septiembre, aunque también en esto yo creo que es que cada vez nos metemos más en cuestas, ¿no?, durante el año. A ver. Siga. Me explico, ¿no? Sí, es decir, hasta hace 15, 20 años era la cuesta de enero, ¿no? Sí. Porque efectivamente cuando las familias salían un poco de esos límites lógicos que nos permitían, que desbordaba un poquito, digamos, lo que era la economía familiar, era la época de Navidades. Un poquito desde hace, pienso yo, por mis análisis personales y por lo que uno ve, desde hace 15 años para acá, nos hemos sumergido en una sociedad consumerista que cada vez consume más, de una manera más irracional, y entonces todo el año estamos desbordados por encima de nuestras posibilidades. Entonces eso hace que cualquier gasto anormal o que esté por encima un poquito del costo, pues se convierta en una cuesta. Entonces la falta de previsión normalmente y de manera genérica el estar viviendo por encima de nuestras posibilidades es lo que genera este tipo de situaciones. Pero bueno, se agrava, es decir, se agrava muchísimo más cuando además es un derecho básico, el derecho a la enseñanza, el derecho a la educación, y ya esto es una cuestión que tenía que haber estado pues totalmente zanjada, la gratuidad de los libros y demás.
Navidades y Reyes eran los precedentes de la cuesta de enero. Ahora en la cuesta de septiembre supongo que también han pesado las vacaciones, sobre todo en aquellos que las disfrutan, ¿no? Es decir, los gastos de vacaciones en general. Ocurre también, yo quería aclararlo esto, o tratar de aclararlo, don Manuel, que la gratuidad y los libros dependen de islas, ¿no? Porque hay islas donde hay cabildos que se encargan, cabildos e incluso ayuntamientos. Ayuntamientos también. Ayuntamientos que cubren el 100%, en cambio otros no, ¿no? ¿Cómo está esto? Sí, bueno, yo le puedo decir que yo tengo la experiencia hace prácticamente 30 años de haber trabajado en un pueblo del norte de Tenerife que pertenecía a la Orotava, a La Vera, y los niños de al lado que pertenecían al Puerto de la Cruz en aquel momento ya hace 30 años disfrutaban de libros gratuitos de texto por el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, o sea que eso no es una novedad en Canarias, hace 30 años eso se hacía aquí en el puerto concretamente, y sé que no en sitios como... sino el 100%. Al 100% sí, sí. Y en La Gomera, por ejemplo, también me consta que existe gratuidad por el Cabildo, etcétera, yo creo que prácticamente en todos los municipios, y a nivel de Canarias lo que hay es ese avance paulatino en la gratuidad, que no alcanza, aunque realmente después intentamos desde los centros educativos, con las familias necesitadas y demás, pues hacen la solicitud e intentamos buscar el dinero de otros lugares donde se puede para intentar siempre que los chicos y chicas no tengan el inconveniente de no poder estudiar y de no terminar su titulación en la ESO, etcétera, porque no tengan materiales. Lo que pasa es que aquí está ocurriendo un problema, que es que han financiado para libros de texto y había colegios y hay centros educativos que no usan el libro de texto o que usan otros materiales. Y todavía eso está sin definir de nuevo. Claro, material pedagógico quiere decir. Claro, porque es que los materiales únicos de la escuela no son los libros de texto, hay muchos otros materiales que a veces los fabrican los propios profesores o sacando cosas de un lado y otro, fotocopias y otros materiales. Y eso no está previsto ahora mismo en esa financiación de esos 100 y pico euros que han dado en calidad de gratuidad a los centros. Entonces, más que hablar de gratuidad de libros, tendríamos que hablar de modo preciso, pregunto, de financiación parcial, parcial o total, sí, pero de material escolar. No, pero financiación parcial de material de libros de texto, de manera especial, sí, no, es lo que se está planteando en estos momentos, sí, a los centros educativos en general. Pero lo ideal sería que fuese todo el material escolar, ¿no? Hay una cuestión que a veces nos planteamos siempre el debate dentro del sector educativo, si el café para todos o no, en este caso para todos los chicos y tal, y uno dice, bueno, primero habrá que cubrir las prioridades básicas al 100% de aquellos que lo necesitan, y en segundo lugar, en la medida que la economía lo permita, seguir cubriendo. Y la enseñanza, si es gratuita, si es obligatoria y es universal entre los 3 años y los 16 años, pues tendría de alguna manera que ofertar también esta sociedad, si apuesta por la educación, ofertar la gratuidad de todos los materiales que se utilizan dentro del sistema educativo. Doña Karen, yo quería preguntarle a usted, ¿cualquier ciudadano del archipiélago puede dirigirse a ustedes? Y le pregunto esto porque ustedes tienen un teléfono, me parece, al cual se puede llamar. Y le pueden consultar a ustedes cualquier persona que tenga necesidad, cualquier persona que sea efectivamente usuario. Si en este momento en pantalla está ese teléfono, ¿no? Ese es el teléfono de ustedes. Puede llamar cualquiera. Sí, cualquier persona que requiera, bien porque se le ha producido un daño, porque necesite que le aclaremos un contrato, le redactemos un contrato, cualquier problema que le surja al consumidor o al usuario, nosotros estamos en disposición para atenderle. ¿En los centros educativos, digo los privados, se produce alguna vez alguna protesta hacia estos centros o no? ¿O hay de todo? Muy raramente. En casos más escasos puede ser que los padres, por tener un nivel adquisitivo un poco mejor y por estar de trabajo, pues pagan realmente lo que, aunque le esté pesando la economía, pagan y hacen o la vista gorda, pero es muy minoritario. Ya. Doña Marisa, usted es madre de alumnos, Sí. Usted ha hecho, supongo que la familia habrá hecho sus cuentas previas en el mes de agosto para septiembre, ¿no? Sí, bueno... ¿Y cómo cuadran en general esas cuentas? ¿Qué es lo que pasa? A ver, mi hijo pequeño va a empezar a hacer ahora primero de eso, luego sí. Estudian en un colegio público, han estudiado los dos en un colegio público, y yo soy partidaria de la enseñanza pública. Y mis dos hijos estudian en estos colegios. Empiezan ahora el pequeño en primero de ESO, y bueno, nos vemos con el tema de que los niños de primero y segundo de ESO pues tienen unos 100 euros
135 euros aproximadamente, con la tarjeta esta que estaba comentando antes mi compañero. A ver, es una ayuda, pero obviamente eso no cubre todas las necesidades que lleva el alumno durante todo un año, porque no es solamente el libro de texto que estaba también comentando los demás, no solo son libros de texto, son diferentes materiales y por supuesto con esa cantidad no se cubre. Pero si bien es cierto que toda ayuda es bienvenida, o sea, que el sistema sea mejor o peor, que llegue o no llegue como debe, no lo sé, pero que la ayuda, pues bueno, ahí está. Y a ver qué tal funciona, ¿no? Muy bien, cuando retornemos, que va a ser enseguida, tendrá la palabra don José Miguel García, que le ha pedido y le corresponde ya hablar ahora. Enseguida tendrá la palabra. Están ustedes en el programa de Crítica en 8, de Canal 8, y que están protagonizando sobre la cuesta de septiembre, doña Karen Cordero Capriles, que es abogada de ADICU, de la Asociación para la Defensa de los Intereses de los Consumidores y Usuarios, el profesor Manuel Marrero, director del IES Óscar Domínguez de Tacoronte, también don José Miguel García Sánchez, padre de alumno, y doña Marisa Reverón Lorenzo, madre de alumnos. Hemos tenido una primera parte del debate. Vamos ahora a escuchar declaraciones de doña Cruz Díaz Domínguez, concejala de Comercio del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, y de doña Carmen Delia Pérez, responsable de Acción Comercial Particulares de Caja Canarias. Creo que las cosas son serias, que hay parámetros que nos indican que estamos en una situación de crisis, como el nivel de parados que ha crecido en los últimos meses y en el último año, y no creo que sea una cuestión de medios de comunicación, es una cuestión real y se refleja en distintos parámetros, entre otros en el nivel de desempleados. Yo lo que te puedo decir en este sentido es desde el marco de las competencias que tienen los ayuntamientos en materia de una de las áreas de mi responsabilidad, que es el comercio. Para hacer un análisis más profundo de este tema tendrías que tener en cuenta otra serie de parámetros e indicadores que te permitan tener una visión global e integral, y eso además hacer un diagnóstico y aplicar luego pues las medidas correctoras que fuesen necesarias. Vuelvo a hacer incidencia en las competencias que tienen los ayuntamientos, en este caso sobre todo la promoción y acompañamiento al pequeño y mediano comercio. Y en este sentido nosotros trabajamos conjuntamente, porque el sector comercial y sus representantes son los que en realidad están en la calle, los que tienen su comercio, los que tienen que abrir todos los días, los que tienen que atender a los clientes, y nadie mejor que ellos para tener una idea clara de lo que creen que es necesario para ayudarles y acompañarles. Entonces nosotros los acompañamos, pero siempre conjuntamente. Cuando hay crisis uno se tiene que apretar un poquito el cinturón, estar pendiente siempre de lo que cuestan las cosas, no hacer gasto superfluo, pero siempre fijarse en los precios que hay, comprobarlos y toda esta serie de cosas, ¿no? No, yo no te puedo decir exactamente una fecha o un periodo en el que crea que este proceso de crisis empezará a tener otro signo, porque para eso tendrías que analizar, desde mi punto de vista, una serie de parámetros, de indicadores y hacer un análisis más global de toda la situación. Y en este caso pues estamos hablando solamente desde el punto de vista de las competencias que tienen los ayuntamientos en materia de comercio. Las medidas para paliar esa situación quizás deben venir de los organismos públicos, de las instituciones públicas, pero desde Caja Canarias, como una entidad financiera, bueno, pues que siempre está preocupada por el bienestar y el desarrollo económico de esta región de Canarias, ¿no?, a la que apoyamos, pues se ponen las medidas que están en nuestra mano, que son facilitar o que sea menos gravoso el pasar esta racha de
del inicio del curso, que tienen muchos gastos y demás por los colegios y de eso, pues entonces ponemos, por ejemplo, tenemos, bueno, nuestras tarjetas de crédito, pensando así a bote pronto, tenemos una tarjeta de crédito en la que por puedes disponer de un crédito de 1.200 euros y pagas solamente 30 euros al mes. Realmente 30 euros al mes casi prácticamente cualquier familia puede asumirlo, puede tener el gasto que sea necesario y puede pagar una cuota muy pequeña, lo que hace simplemente es aplazar el pago. Hay otras fórmulas, como por ejemplo, bueno, evidentemente pues ya para gastos mayores, pues porque los gastos son mayores, porque la familia es mayor o porque simplemente la situación es diferente, todos los clientes con nómina de la caja pues pueden pedir un préstamo nómina de hasta 6 meses el importe de su nómina, que en realidad es un adelanto pues a unas condiciones excepcionales, ¿no? Y yo lo que emplazo a los clientes de la caja es a que se dirijan a la caja, que vengan a nuestras oficinas y que allí le van a explicar, seguro que vamos a encontrar una solución para que puedan tirar para adelante en este momento. Justamente con el inicio del curso, Caja Canarias ha firmado un convenio con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Educación. Bueno, pues porque el Gobierno ha puesto, bueno, es unas ayudas que se llevan haciendo varios años por parte del Gobierno de Canarias, precisamente para los gastos escolares que las familias, que resultan gravosos porque empiezan al principio del curso y es el gasto para todo el año. Unas ayudas, bueno, pues he llegado a un acuerdo, un convenio con el Gobierno de Canarias, y lo que se ha decidido para llegar a más gente y llegar de forma más rápida y que tengan el dinero lo más pronto posible y puedan efectivamente hacer frente a este gasto, es lanzar una tarjeta escolar para esas ayudas que el Gobierno da. No es la Caja, las ayudas las da el Gobierno. La Caja solamente ha facilitado el medio, que es esa tarjeta que se entrega en los centros escolares, donde mismo su padre o el tutor ha solicitado la ayuda para el material escolar, y Caja Canarias lo que ha hecho es poner la tarjeta a disposición de la gente que solicite esta ayuda, y también pues su red de datáfonos, es decir, se ha llegado a un acuerdo también entre el Gobierno y todos los comercios que se dedican a la venta de manual educativo, de libros de texto y demás, pues para que esa tarjeta se puede usar justo en esos comercios. Creo que Caja Canarias lo que ha hecho es lo que puede hacer, ¿no? Que es facilitar, dar un instrumento financiero, como en este caso una tarjeta, que es completamente gratuita, no tienen que pagar nada, que dura 2 años y donde se va cargando los importes que la consejería indique a cada familia, ¿no? En función de su situación familiar, y por supuesto pues la red de comercios tan grande que tiene Caja Canarias. Lo que hemos ofrecido es, bueno, pues lo que tenemos y realmente lo que podemos ofrecer. Estas han sido las manifestaciones de doña Carmen Delia Pérez, responsable de acción comercial particulares de Caja Canarias, y también de doña Cruz Díaz Domínguez, concejala de comercio del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. A ambas les agradecemos, por supuesto, que hayan colaborado en el programa y que han expresado sus puntos de vista. Iba a tener la palabra don José Miguel García Sánchez. Adelante. Bueno, para mí por lo menos se me hace casi imposible no hacer alusión hasta 2 personas, ¿no? Porque habla esta señora, doña Carmen Delia, me parece, ¿no? De sí, representantes de Caja Canarias. En un momento dado dice que daban una tarjeta de crédito de 1.200 euros y que cualquier familia podía ir pagándolo a 30 euros al mes, ¿no? Y no sé si Karen después podrá ampliar algo más en esto o no, pero es que lo han dicho, pero es que los bancos nos llevan engañando con este tema varios años, que son los que ha provocado esta crisis global que hay, porque es que lo que nos ha explicado es que esas tarjetas de crédito llevan un interés enorme del 21 y el 22%. ¿Qué dice? Que sí, al final esas tarjetas, cualquier tarjeta, no, pero es que cualquier tarjeta de crédito hoy en día, al final es un tipo de interés del 20, 19, 21%. Eso puede comprobarlo quien quiera en su tarjeta de crédito y en sus extractos. Entonces esta señora introduce como que la tarjeta de crédito es nuestra salvación y de nuevo nos engaña con la cuota de los 30 euros. Y tengo que hacer referencia también a lo que decía la señora concejala del Ayuntamiento de La Laguna, y es que lo dice con toda la razón. El comercio, la estructura comercial de la ciudad, en este caso ya se refiere a la de La Laguna, bueno, yo vivo en La Laguna, soy ciudadano de La Laguna, al final los que nos pueden salvar de estos periodos de crisis
y los que pueden conducir a que esto se mejore es la estructura comercial. Porque efectivamente quienes hemos recurrido y conocemos el pequeño y mediano comercio de La Laguna, sabemos que en determinados momentos ahora quien haya seguido consumiendo en los comercios de La Laguna, seguramente si esa persona no tiene para comprar el libro o para comprar el abrigo, no sé qué, seguro que en cualquier comercio va a poder sacarlo. Y seguramente hasta sin un interés, ¿no? Lo que pasa es que nos hemos ido a esos grandes centros comerciales, a esa facilidad de tarjeta de crédito y a esas supuestas facilidades de pago, que lo que han hecho es endeudar a la sociedad. Es que los bancos nos han endeudado, porque nos han engañado, de forma genérica nos han engañado, nos han hecho creer que aquí todo el mundo podía tener una casa de 180 a 200.000 euros, que todo el mundo podía tener un coche de marca, que todo el mundo podía acceder a un crédito inmediato de 30.000 euros, que todo el mundo puede tener una tarjeta de crédito casi sin límite en la cartera, y eso no es verdad, porque todo eso se puede tener dependiendo del nivel económico de cada familia. Muy bien, de todas maneras, yo me imagino que usted habrá querido decir, don José Miguel, que unos bancos nos engañan más que otros, ¿no? Quiero decir que no todos engañan igual, ¿no? Bueno, pero casi todos en ese sentido, todos ocultan todos al final, porque no te dicen claramente, es que paga 30 euros al mes, pero esto es con un interés tanto. Claro. Entonces al final no va a pagar 1.200, sino a lo mejor, claro, falta cabal de información en lo que usted se refiere. Exactamente, un principio la letra básico. Menuda que nunca la explican. Exactamente. Bien. ¿Usted iba a decir algo, doña Karen? Sí, bueno, tampoco es de explicar la letra menuda porque cada vez que nosotros firmamos un documento, la obligación nuestra es leer lo que allí está impreso. ¿Incluida la letra menuda? Incluida la letra menuda, que yo soy partidaria que no siempre la letra menuda es para desfavorecer, porque muchas veces yo he tenido contratos en mis manos donde a lo mejor me encuentro un hilo de donde poder coger. Yo la medida exacta tampoco considero, acompaño a José Miguel, en que no me parece lo lógico de que solicitar una tarjeta. Yo creo que una de las maneras ante esta crisis es equilibrar nuestra economía, y nuestra economía la podemos equilibrar de una manera a la hora de comprar, a la hora de adquirir ciertos productos, servicios. Vamos a ver, es importante conseguir un nivel de capacidad y de análisis. De esa manera, a la hora de adquirir un producto, primero vemos si realmente la utilidad que le vamos a dar, la necesidad que lleva con él. Al igual deberíamos de comparar los precios, porque hay diferentes establecimientos donde ofrecen distintos precios, y en esa medida pues no es recortarnos. En tal caso, no todo lo que sea económico quiere decir que sea malo, ni todo lo que es más costoso quiere decir que sea bueno. O sea, para eso tenemos los análisis de laboratorio que vienen impresos en el producto, por lo que nosotros deberíamos de tener un poco más en cuenta a la hora de adquirir ciertos productos, ciertos servicios, ciertos bienes, todas las características que con ellos vienen impresos. Y, como no, también a la hora de adquirir algo, lo más importante es obtener el ticket de compra si necesitaría en algún momento acudir ante el mismo establecimiento por un desperfecto, por una reclamación, y que pueda serle útil. De todas maneras, doña Karen, el mejor equilibrio no es no gastar o gastar menos. Pero ¿No será que también hemos estado gastando por encima de nuestras posibilidades? Por supuesto, estimulados o inducidos por todos los marketing y todos los tal de bancos, de todo lo que ustedes quieran. Pero probablemente hemos estado viviendo a los ricos sin ser ricos, ¿no? No sé, en general, ¿no? Hombre, hay algunos que son muy ricos, pero no es la generalidad de las familias, al menos de la familia en que nos movemos, en las islas, pues salvo algunas excepciones, algunos grupos muy minoritarios, aquí la propiedad está muy repartida, la capacidad adquisitiva, diría yo que está muy repartida, y luego sí que sigue habiendo bolsas de necesitados, que iremos ahora a eso relacionándolo con la educación, ¿no? Pero yo pensaba, no es mejor, o sea, usted apuesta por el equilibrio y eso es formidable. Sí, porque no pero será mejor no gastar tanto. No, pero es que, bueno, el equilibrio es no gastar tanto o gastar en los bienes y en los productos que realmente sean necesarios y sean útiles, porque no podemos decirle a los que tenemos hijos, pues mira, no podemos darle esto al niño, no podemos. Hay la necesidad de la necesariedad de la comida, de comprarle el material escolar, y sin embargo hay otras cuestiones que pueden esperar. Y sin embargo es que nosotros mismos nos hemos querido endeudar de una manera por la publicidad, porque yo soy partidaria de que
de que la publicidad vende mucho y la publicidad no siempre es buena, la publicidad es muy engañosa y ante eso nosotros tenemos que ser muy críticos a la hora de que se nos oferte algo de una publicidad en la televisión, ver realmente, no llegar en el caso de la venta de un coche, pague usted tanto, 300 o 200 euros al mes y realmente usted no está viendo lo que conlleva ese contrato, esa letra que usted está firmando en ese momento. Vamos a ver, volvemos al tema educativo, al tema relacionado. Yo creo que tenía que plantear esas ayudas de los gobiernos, de los cabildos, de los ayuntamientos, ¿son instantáneas, son rápidas o a veces hay que esperar? Más de la cuenta. No, esas ayudas, esas ayudas en general son más o menos durante el principio de curso, son ágiles durante el principio de curso, lo que ocurre es que son insuficientes. De todas maneras, yo sí quería incidir un poco en lo que estaban planteando anteriormente los otros dos contertulios, tanto Karel como José Miguel, en el sentido de que mientras Canarias en los últimos 15 años ha vivido el mayor esplendor económico de la historia de Canarias, desde el siglo XV en adelante hasta ahora, pues nos encontramos con que también ha generado las mayores cotas de pobreza, es decir, la denuncia que Cáritas hace cada año con su informe del 25 o del 30% del umbral de la pobreza, ese rostro de mujer mayor y tal, que era la que era pobre, que ahora ya se va acompañado también del niño, que también aparece ese 30 y tantos % de niños que están dentro de ese umbral de la pobreza. Y después las contradicciones, es decir, estamos en una sociedad de consumo en el que de alguna manera trabajamos muchas más horas para consumir más, para de alguna manera darle a los chicos y a los hijos más cantidad de cosas y hay una cierta tiranía. Yo entiendo que en algunas de las familias hay una cierta tiranía de los menores hacia sus padres, porque muchas veces uno en el centro educativo se encuentra con gente que a lo mejor viene a pedir una ayuda para libros de texto o para materiales escolares y al chico lo han vestido porque el chico se lo ha demandado y se lo ha sacado a su familia con las ropas y los tenis de marca, con el MP3, el MP4 y todos los videojuegos que se puedan tener, las consolas, etcétera, y mientras tanto no han considerado que es una prioridad a lo mejor el comprar el material escolar. Por tanto, yo creo que sí hay que establecer una serie de criterios en las propias familias también para luego a la hora de la verdad creer lo que es importante y lo que es superfluo, como Karen decía antes. Una medida, por ejemplo, que me ha parecido interesante de que la ayuda que da el gobierno, en este caso las tarjetas, con estas cantidades que aunque son insuficientes, pues, bueno, pues palían un poquito, ¿no?, los gastos, es que sean exclusivamente para eso, para gastos de material escolar, porque cuando das el dinero un poco a las familias y no tienes un seguimiento, desgraciadamente, afortunadamente no serán muchas, pero también puede haber el mal uso quizá de ese dinero. Yo entiendo que el tema que está acotando esto de que bueno, esta cantidad va exclusivamente para esto, pues un poco ayudará a que realmente eso llegue a donde tiene que llegar, aunque ya digo que es insuficiente. Y lo que estaban comentando los demás contertulios de la sociedad consumista, bueno, no podemos olvidar que vivimos en una sociedad consumista. Desgraciadamente es consumista, todos somos consumistas de una manera o de otra, desde el panadero que nos trae el pan a lo que compremos en un sitio u en otro sitio, ¿no? Que dependerá de nosotros, pues sí, y sobre todo de cómo eduquemos a nuestros pequeños y pequeñas, porque desde luego el futuro es de ellos. Como se lo dejemos. Habría que decirles que no a determinadas cuestiones, otra cosa es que no se tenga capacidad para decirles, capacidad sí, voluntad. Ya, pero... de no negarles nada, a lo mejor para hacerse perdonar el no estar más con ellos, sí, el no convivir más, el no, en fin, no sé. Yo de todas maneras soy partidaria de la calidad, no de la cantidad. Tú puedes dedicarle muchas horas a tu hijo, a tu hija y pienso que la calidad que le dediques y las madres y padres que trabajan cuando están con sus hijos y sus hijas, pues ese momento y sobre todo transmitir esos valores, ¿no? De tener un poquito de cuidado con el consumo, porque desde luego una sociedad consumista como la que tenemos no nos lleva a ningún buen sitio. Estaremos enseguida con ustedes y hablará doña Karen Cordero Capriles, que ya ha pedido también vez para intervenir. Tendrá su palabra enseguida.
La cuesta de septiembre es el título de este debate en Canal 8 que protagonizan nuestros invitados, don José Miguel García Sánchez, padre de alumno, doña Marisa Reverón Lorenzo, madre de alumnos, doña Karen Cordero Capriles, abogada de la Asociación para la Defensa de los Intereses de los Consumidores y Usuarios, ADICU, y el profesor Manuel Marrero, director del IES Óscar Domínguez de Tacoronte. Hemos tenido dos partes del debate. En la segunda contamos con las opiniones de doña Cruz Díaz Domínguez, concejala del Comercio del Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, y de doña Carmen Delia Pérez, responsable de Acción Comercial Particulares de Caja Canarias. En este último tramo del programa vamos a escuchar a la ciudadanía en la calle. La pregunta que se ha planteado, la misma pregunta para todos, es ¿cómo está afrontando la crisis en su economía familiar? Escuchemos las respuestas. En mi economía familiar, fatal. Lo que comprabas antes con 50 euros, ahora con 150. Antes podías escapar un poquito, pero ahora no hay tu tía. El consumo pues se queda, pues miras de gastar menos y de mirar en qué gastas el dinero, de ahorrar al máximo. En todo, tienes menos dinero, puedes gastar menos. Un montón se nota con los niños. Tenemos 2 niños, este tiene ahora mismo 21 meses y el otro tiene para 6 años. Y se nota en toda la comida, sobre todo los productos lácteos, que es lo más que compramos para ellos. Porque compras al mes, antes pagábamos, por ejemplo, la compra del mes salía 20 y pico mil pesetas, ya hablo en pesetas, me da igual. Y ahora este mes fueron 38, entonces se nota un montón. Vivo de alquiler, no tengo hipoteca, gracias a Dios. Pero mis hijos sí están hipotecados hasta las orejas. Gracias a Dios, pues la voy soportando como buenamente puedo, ¿no? Recortando gastos y adecuándome a los ingresos que tengo hoy en día, ¿no? Que no son los mismos que tenía hace unos meses. Bueno, sobre todo en la alimentación, está muy cara, sobre todo la comida se te va bastante del sueldo, sobre todo eso en la comida, en lo comestible. A mí, afortunadamente, y a determinado nivel de profesionales, por ejemplo, yo pertenezco al mundo de la construcción y nos está afectando una barbaridad, porque ahí todo el gran globo montado en torno al tema de la construcción, ahora lo estamos pagando normalmente los que dependemos de este tema. A nosotros en concreto, que vivimos de la construcción, mucho. Demasiado mal, la verdad que trabajo, mira, acabo de salir ahora, pero es un trabajo nada más que para un mes, que me ha salido unos remates, pero fatal. Y la verdad que no sabemos si vamos a salir de esta. Bien, esa ha sido la pregunta y esas las respuestas. Doña Karen, su palabra. Adelante. Muchas gracias. Vamos a ver, yo quería hacer énfasis respecto a lo que acaba de comentar don Ricardo y doña María. Don Ricardo comentaba que muchas veces había niños que demandaban distintas marcas y la madre o el padre le hacía el gusto al niño de comprarle la marca, que a lo mejor en esa vivienda se requerían otros productos de real necesidad. Doña Marisa comentaba que es mejor la calidad que la cantidad. Yo creo que la colaboración de nosotros los padres es muy necesaria, sobre todo para cambiar los hábitos y adoptar postura no consumista, porque es muy fácil, por lo menos, que vamos a un centro comercial y el niño quiere un coche, el niño quiere un juguete, pero no nos paramos a ver que ese juguete y ese coche es la ilusión de ese niño ese día o al día siguiente, pero no nos molestamos en prestarle al niño de jugar, porque a un niño se puede enseñar a jugar sin juguetes materiales. Tenemos que dedicarle también tiempo a ese niño, que vaya a un parque, que es más económico que hasta avasallar al niño con un montón de juguetes, que al par de los días los juguetes no sirven para nada. Y ahí estamos cayendo en un círculo consumista que a lo mejor ese dinero puede ir destinado a un ahorro para las vacaciones, a un ahorro para unas necesidades extras que surjan durante la familia. Bien, hay un aspecto que yo sí quería plantear, sobre todo desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista educativo también de los centros, ya que están aquí representantes tanto de los centros como de las familias. Es el aspecto de que aunque no entre en lo que es el material escolar, sí entra en lo que es la vida escolar, que es y la vida y de la comunidad educativa, que es el asunto de los comedores. Habida cuenta de que, al menos en las islas, por aquello de esas bolsas que comentaba antes el señor Marrero, que tenemos, digo bolsas de pobreza, ¿no? Es decir, de pobreza real.
pues esa necesidad de que haya veces de que funcionen los comedores, porque hay niños que, y no es ningún relato imaginario, sino que es verdad, está denunciado ahí, hay niños que solo tienen una comida al día, ¿no? O dos, y no pasan de ahí, ¿no? Y eso cuando el propio centro les facilita esas comidas, ¿no? ¿Cómo ven ese aspecto? Y también el asunto, si es mejorable o no, de las tarjetas y de las ayudas que en este momento la comunidad autónoma, el gobierno autónomo está dedicando a la ciudadanía menor. Sí, bueno, yo pienso que en unos momentos de situación de crisis económica, como es la planteada en estos momentos, de alguna forma se notaría más la sensibilidad de los gobiernos si no solo estuvieran ya funcionando los comedores de los centros públicos ya desde el primer día de clase, que no han empezado muchos de ellos aún y tendrían que haber empezado todos al 100%, sino que también de alguna forma un curso ya como este tendría que haberse incrementado la cantidad de dinero para ayudas para los chicos más necesitados. Es decir, si la gratuidad también tiene que ver con comer, y el comedor escolar es una manera directa de que muchos chicos y chicas puedan hacer una comida decente al día, con ciertas garantías de dieta equilibrada, etcétera. Eso por una parte, ¿no? Después por la otra, en respecto a las tarjetas, yo creo que las tarjetas en el fondo pues han sido una carga burocrática más para los centros educativos y el profesorado, que tiene que tramitar un montón de cuestiones, pero bueno, como hoy no vamos a quejarnos del profesorado, sino de las quejas de la cuesta de septiembre, voy a remitirme fundamentalmente a que, pudiendo tener como positivo el que 3.000 libreros de Canarias y las dos cajas de ahorros, la Caja General y la Caja Canarias, de alguna forma, pues se vean beneficiadas por 3.000 nuevos clientes que son los libreros, y esos 3.000 libreros a su vez mantengan su negocio en los pueblos, que es muy importante una librería en cada pueblo, porque es un centro de reparto de cultura y de alguna manera de este tipo. Sin embargo, creo que hay un cierto dispendio, una cierta subvención indirecta a esos libreros a través de ese dinero que se dedica a la gratuidad de la enseñanza, porque lo que, por ejemplo, el año pasado se pudo adquirir por 100 euros, este año en los libreros lo dan por 135, porque es los 35 de margen que le va a quedar, el 35% de margen que le va a quedar seguramente que si se hubiera comprado directamente una editorial. Por tanto, yo creo que las subvenciones a los libreros deberían ir por un lado y la gratuidad de la enseñanza por otro. Bien, doña Marisa. Bien, yo lo que opino en cuanto a los comedores, desde luego es una necesidad para todos los centros. No solamente el niño que no tiene las condiciones en casa para hacer las comidas que debería de hacer y alimentarse correctamente, sino también para aquellos hábitos de estudio de niños que sí se alimentan en casa correctamente, pero que muchos olvidan, ¿no? Hay muchos comedores que llevan a cabo diferentes comisiones para un seguimiento, para ver estos niños, pues los hábitos de limpieza más básicos, lavado de manos, cepillado de dientes después de comer. Entonces yo considero que desde luego los comedores escolares son necesarios, tienen que mejorar. Los cuidadores de los comedores escolares demandan a veces muchísima, o sea, se ven desbordados porque se quedan muchísimos niños a comer, tienen que cubrir un amplio espectro de lo que son los niños de infantil hasta los niños mayores, y pienso que es un aspecto que se debe de cuidar. Y en cuanto a las tarjetas, pues bueno, incidir más en lo mismo, ¿no? O sea, yo desearía como madre de alumnos, y me imagino que muchas madres y padres pensarán igual, que lo que es ahora una novedad se normalice con el tiempo, ¿no? Que estemos como el resto de países europeos, o por lo menos los más avanzados, que la enseñanza va a nivel con la gratuidad y con la mejora y demás. Yo creo que ahí don Manolo Marrero ha incorporado una cuestión importante, que aunque tiene su cara y su cruz como todo, pero sí que quizás este tema de la tarjeta es un tema que al igual es muy burocrático, que se va y esto es como todo, ¿no? Es decir, los intermediarios, donde hay intermediación, todo el mundo gana dinero, porque el librero va a ganar dinero, la caja va a ganar dinero, el que fabrica la tarjeta va a ganar dinero. Entonces a lo mejor hubiera sido más sencillo. Pues mi hija el año pasado, que estudiaba todavía en primaria, simplemente llegó a clase, yo firmé un papelito y le dieron todos los libros.
pues al igual eso hubiera sido más sencillo y hubiera abaratado más costos. Es decir, tenemos para tantos libros, pues compramos tantos libros y se reparten en los centros, ¿no? Y los centros a su vez los reparten entre los niños. Con lo cual, indudablemente, pues hay intermediarios que no están por medio y por lo tanto el dinero da para más. Y porque efectivamente si no se puede ahí confundir una cierta subvención indirecta a determinado sector empresarial que no tiene por qué ser así. Y luego con respecto al tema de los comedores, sí es un tema importantísimo por temas de educación, de control de determinadas cuestiones, y también no debemos olvidar a determinados padres y madres, trabajadores y trabajadoras que les es imposible adaptarse a los horarios de los colegios normalmente, y que el comedor pues es digamos una salvaguarda de poder tener a su hijo o hija ahí, y luego empatar con una actividad extraescolar en el horario de tarde y bueno, eso llegar a su jornada laboral. Son imprescindibles los comedores. Bien, podríamos hablar de los transportes, analizar el transporte escolar, cómo funciona, es decir, y tantos y tantos aspectos que desde el lado de escolar pesan sobre la cuesta de septiembre, o van a pesar, o están pesando, o pesarán. Pero bueno, el tiempo ya se nos ha ido y solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, en la cual yo les ruego que expriman del tintero todo lo que hoy pensaban decir aquí para todos los conciudadanos, para todos los televidentes. Si se han dejado algo, por favor, manifiéstenlo, no se lo dejen dentro. Y bueno, vamos con esa última intervención. Don José Miguel García, por favor. Bueno, hay una cosa que durante todo el debate haya estado rondando y a mí me gustaría dejar claro, o es una cuestión por la que yo llevo mucho tiempo reflexionando, y hablamos de... Manolo hablaba de la tiranía de los hijos con los padres, de el comprarles cosas que son innecesarias, y quizás es una cuestión que no nos hemos parado a pensar, o que alguien lo ha pensado pero no se toma muy en cuenta, ¿no? Y es la publicidad, es la publicidad masiva sobre personas no cualificadas y no preparadas, porque los niños hasta su madurez, allá con 17, 18 años, no están capacitados sinceramente para discernir lo que les es conveniente, lo que no les es conveniente, y menos ya cuando hablamos de niños de 2, 3, 4 o 5 años. Y es la falta de una legislación en España y de ámbito europeo, ya que estamos en el ámbito de Europa, que legisle claramente lo que es la publicidad infantil. No se puede permitir que en cualquier franja horaria se publicite de manera indiscriminada y que lo que le llegue a un niño es que puede tener esto y puede tener lo otro y necesita esto para ser mejor o necesita lo otro. Hay que legislar, hay que controlar los medios de comunicación, porque estamos en la era de la comunicación, estamos en la era de la información, los accesos a internet, la publicidad desbordante, y esencialmente yo creo que digamos como... aparte de otras muchas cosas, pero sí que quizás esta cuestión concreta sí me gustaría transmitir ese mensaje a todos aquellos que puedan creer que es necesario para empezar a exigir una legislación en torno a todo lo que es la publicidad infantil y de juguetes, de todo tipo, ¿no? Porque está totalmente descontrolado. Muy bien, muchas gracias, don José Miguel García Sánchez. Doña Karen Cordero Capriles. Bueno, yo considero que no se me ha quedado nada en el tintero, solamente comentarles que ADICO no solo funciona para la legalidad conculcada, sino también abrimos nuestras puertas y estamos a disposición para brindarles cualquier asesoramiento legal que necesiten, lecturas de contrato y cualquier otra cosa que nosotros podemos facilitarles. En este momento, a pie de pantalla, estaba figurando el teléfono de ADICO, donde pueden dirigirse quienes quieran de ustedes, según esta invitación que formula doña Karen Cordero. Gracias. Bien, última intervención de doña Marisa Reverón. Bien, yo insistir un poquito en lo que estaban diciendo mis compañeros de mesa. Pienso que en una situación de crisis como la que estamos actualmente, o en la que estamos empezando a entrar ya, que ya se va notando por muchos sitios, incidir en el tema del consumismo. Desgraciadamente ahora son más los que ganamos menos y menos los que ganan más, o sea, la tendencia, ¿no? Yo a los padres y madres, pues, recordarles que tienen un papel importantísimo, por supuesto, en la educación de los niños, que los colegios aspiramos todos a que sean
cada vez mejores, son lugares donde nuestros hijos e hijas pasan muchísimas horas, por lo tanto deben de reunir las condiciones mínimas y por supuesto todos pedimos que sean colegios idóneos. Y nada más, encantada de estar aquí y de haber compartido este rato con todos ustedes. Muy bien, muchas gracias, doña Marisa Reverón Lorenzo. Don Manuel Marrero. Sí, yo por un lado, yo creo que los ciudadanos en general tenemos que hacernos una reflexión de que más trabajo para ganar más dinero, para consumir más, no siempre eso produce más felicidad. Por tanto, habrá que parar esa espiral continua en la que estamos esclavizados por el trabajo para, de alguna manera, intentar conseguir más felicidad. A veces para siquiera conseguir los mínimos vitales, pero ni siquiera eso muchas veces. Por otro lado, que en la escuela y en los centros educativos nos esforzamos, y yo creo que muchas familias también, por hacer que los chicos y chicas de temprana edad sean ciudadanos conscientes, críticos y tengan una serie de valores. Pero no siempre nos encontramos eso en las corrientes mayoritarias que se publicitan a través de medios de comunicación, a través de programas de gran audiencia. Y finalmente yo creo que tendremos que demandarle a nuestros gobernantes que el servicio público de la educación como tal servicio debe ser gratuito y de calidad. Y por tanto, materiales escolares, libros de texto, comedores escolares, etcétera, tienen que facilitar que aquellos que tienen menos puedan estar en igualdad de condiciones con los que más tienen para poder tener por lo menos esa posibilidad de ir prosperando y de tener éxito en su vida. Muy bien, muchas gracias, don Manuel Marrero. Se trata, con otras palabras, evidentemente, de igualar, pero no igualar por abajo, sino igualar por arriba. Y evidentemente ese igualar por arriba pues tiene que ver con ese deseo que nosotros siempre manifestamos al término de los programas, y es que desearles a todos ustedes, no sin antes invitarles a que participen, si lo desean, a través del correo electrónico cuya dirección tienen en este momento también en pantalla. Decía que siempre nos despedimos deseándoles felicidad, que sean felices en la medida de lo posible. Bueno, la medida de lo posible en esta ocasión tiene que ver también con esa dimensión que en este momento se produce en muchísimas familias, que son los gastos escolares, en ver de tratar no de obsesionarse en un consumismo, digamos, disparatado, ir a atender a lo fundamental. Lo fundamental también tiene que ver siempre con la libertad de las personas, por lo tanto, con el ejercicio de la libertad a través de la educación. Muchas gracias y hasta un próximo programa.